Buenas tardes a todos y a todas. José Ignacio Díaz Carvajal es un médico psicoterapeuta que ha trabajado en consulta privada desde hace más de 35 años. Es papá de un chico adoptado que tiene problemas de trastorno del apego y también TEA, y forman una familia monoparental. José Ignacio realiza talleres para padres centrados en lo práctico y en cómo mejorar las relaciones con los hijos e hijas y conseguir llevar mejor la difícil situación familiar. Ha formado y supervisado a muchos profesionales y además escribe el blog Películas y Adopción y colabora con la sección de Construyendo Mentes del blog de Petales España, así como la sección de apego y adopción de Puntos de Encuentro de Adopción. Hoy la sesión es un taller participativo, una sesión participativa en la que José Ignacio, pues con todas las personas presentes, abordará de forma presencial pues las emociones que surgen en nuestro día a día con nuestros hijos e hijas, ¿no? Y además, pues se intentarán buscar herramientas y recursos que tengamos propios para mejorar tanto nuestra autoestima como nuestro estado de ánimo, como padres o madres. Bienvenido, José Ignacio, y todo tuyo el micrófono. Muchas gracias por lo que os habéis conectado y vamos a ver qué hacemos esta tarde, noche, ¿eh? Y en principio yo quería empezar con una pequeña meditación, pero más que nada porque lo que vamos a trabajar es precisamente cómo conectar con nosotros mismos y saber exactamente cómo nos sentimos y cómo estamos en la realidad familiar, ¿no? Entonces, pues yo ahora os invito a que os pongáis cómodos, que sentados, no hace falta que os pongáis de ninguna otra forma, sentados con los pies en el suelo, las manos sobre las rodillas, tranquilos, relajados, ¿vale? Y si podéis cerrar los ojos y vamos a respirar hondo por la nariz en principio y vamos empezando a respirar, ¿vale? Y en cada respiración la idea es percibir cómo va entrando el aire y cómo sale, sintiendo cómo se hincha el tórax, cómo se hincha el abdomen, como si fuera un fuelle, y cómo entra el aire y cómo sale, ¿vale? Entonces vamos a estar respirando varias veces así y si os vienen pensamientos sobre lo que sea, algo que tenéis que hacer luego, una preocupación que habéis dejado, lo intentáis retirar amorosamente y volvéis a la concentración de cómo estáis respirando y cómo echáis el aire, ¿vale? Entonces, respirar hondo y seguir respirando tranquilo, pero ahora fijaros recorriendo vuestro cuerpo desde los pies, poco a poco, subiendo por las piernas, las rodillas, los muslos, las nalgas, el abdomen, la espalda, los hombros, los brazos. Recorréis todo el cuerpo, la cabeza, y veis si en algún sitio sentís pues, picores, frío, calor, dolores, lo que sea, y fijaros en lo que estáis sintiendo simplemente. Y ver esa sensación, si se extiende para algún sitio, si se mueve, si está parada, cómo es. Y podéis, si queréis, mandar vuestra respiración hacia ese sitio, ¿no? Como para darle una energía positiva, simplemente. Es decir, respiráis hondo y sentís que enviáis hacia ese lugar, da igual en qué parte del cuerpo esté, esa respiración. Y ahora vamos a ver qué emoción es la que tenéis en este momento. Si os sentís con una emoción positiva, alegría, serenidad, calma, una sensación de paz, ¿no? O, al contrario, sentís inquietud, ansiedad, rabia, pena,
cualquier tipo de emoción negativa y tomar conciencia de ella mientras respiráis, pero procurando que no se vaya con los pensamientos, sino que os quedéis en las sensaciones, ¿vale? Es decir, ¿qué estáis sintiendo? Y dónde está localizada esa emoción. Si está localizada en una parte del cuerpo, en el abdomen, en una pierna, en la cabeza, en un brazo, donde sea, ¿vale? Y si viene algún pensamiento, verlo, observarlo, para tomar nota de qué es lo que os dice ese pensamiento, ¿no? En relación a esa emoción, porque si es un pensamiento que tiene que ver con una cosa ajena a lo que estamos haciendo ahora, lo desecháis. Pero si tiene que ver con la emoción que estáis sintiendo, pues lo recogéis y lo observáis, pero simplemente tomando distancia, observándolo. Y bueno, poco a poco, como esto es un ejercicio que va a durar solamente unos minutos, pues os quedáis con esta emoción, la abrazáis, podríamos decir, sea buena o mala, porque es vuestra, y poco a poco os concentráis otra vez en la respiración, cómo entra, cómo sale el aire, y en un minuto más vamos a hacer como 3 respiraciones y vamos a ir saliendo. Y el que quiera, si quiere compartir qué emoción ha sido, lo puede escribir, por ejemplo, en el chat, una palabra solo o un par de palabras, ¿vale? Y seguimos, ¿eh? Vamos a respirar una segunda vez. Y ya la última. Y ya digo, el que quiera poner cómo se ha sentido por compartir, alguien, no hace falta que sea todo el mundo, unas cuantas personas, un poco ver qué tipo de emoción ha surgido. Bueno, van compartiendo relax, preocupación, tristeza, paz, calma, cansancio, nerviosismo, tranquilidad, calma otra vez, triste, ansiedad. Bueno, yo creo que si alguien quiere seguir escribiendo, pero vamos allá a partir de aquí para ir comentando, ¿vale? Fijaros la cantidad de emociones tan diferentes, ¿eh? Y estamos haciendo una actividad que en principio hemos empezado como si en todo tuviera que despertar la misma emoción y sin embargo no despierta lo mismo, ¿no? Claro, ¿eso qué significa? Que es muy importante que nos conozcamos lo más posible, ¿no? Sobre todo qué es lo que sentimos y qué es lo que pensamos, sobre todo en relación a nuestra maternidad y paternidad, que es lo que nos trae aquí, ¿no? Porque estamos en una aventura bastante, a veces turbulenta y conflictiva, ¿no? Otras veces maravillosa y es muy positiva, pero a veces pasamos por momentos bastante malos y bastante duros, ¿no? Y precisamente yo quería plantearos hoy el tema de la autoestima, ¿no? y como del cuidado emocional, ¿no? Entonces, os voy a hablar por una parte de las dimensiones de la personalidad que todos tenemos permanentemente y que tenemos que tener en cuenta a la hora de conocernos a nosotros y de relacionarnos con nuestros hijos, ¿no? Entonces, hay una primera dimensión que une al resto, que es el apego y que es lo que nos da más o menos seguridad o inseguridad en las relaciones con los demás, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una historia de apego con nuestros padres, con nuestros cuidadores, nos hemos podido sentir seguros o inseguros y nuestros hijos normalmente traen un apego inseguro a causa de las situaciones de abandono, de pérdida en sus adopciones, porque la mayoría de los que estamos aquí son padres adoptivos, ¿no? O madres adoptivas. Y aparte de esas dificultades de seguridad en el apego, bueno, traen más cosas, ¿no? Pero en el caso del apego, nuestros niños ya vienen dañados, ¿no? Vienen con mucha inseguridad. El tema es que nosotros, muchos de nosotros también, ¿vale?
tenemos nuestros apegos inseguros y eso hace que vaya a haber determinadas dificultades a la hora de construir un apego seguro con ellos, ¿no? Y lo dejo ahí como que uno de los objetivos de nuestra relación con los hijos es darle esa familia que no han tenido, ¿no? Es decir, es darle ese vínculo que no han tenido seguro, pero curiosamente se lo vamos a dar a veces desde una inseguridad propia, ¿no? Es decir, que nosotros no nos sentimos seguros. Entonces, ya de entrada tenemos ahí un pequeño escollo porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, está bien por lo menos darse cuenta, ¿eh? Y eso nos va a permitir tomar conciencia y procurar con nuestros hijos darle eso que nos ha costado a nosotros o que nos cuesta, pero que ellos necesitan muchísimo, ¿vale? Porque ellos sí que vienen dañados en el apego. Luego está el narcisismo, que es la autoestima, ¿vale? Entonces, esa dimensión la tenemos siempre. Es verdad que a veces se utiliza la palabra narcisismo como si fuera una cosa patológica o como una cosa, un carácter, ¿no? De alguien que está muy orgulloso de sí mismo y muy pagado de sí mismo, ¿no? Pero el narcisismo no es eso, es una dimensión. Todos tenemos narcisismo y el narcisismo puede ser igual que el apego, seguro e inseguro, pues en este caso sería valemos o no valemos, nos tenemos cariño o no nos tenemos cariño, nos queremos o no nos queremos, ¿no? Nos valoramos o no nos valoramos, ¿eh? Entonces, el narcisismo siempre está. Eso significa que nosotros podemos tener buena autoestima o mala autoestima. Ahora, como no somos monolíticos, no somos únicos, sino que tenemos muchísimas partes, muchísimas facetas, muchísimos núcleos de personalidad, entonces esa autoestima la vamos a vivir en cada área de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si yo presumo y me gusta de ser cocinero, ¿no? Pues yo puedo tener un narcisismo muy sano y muy alto en esa área de mi vida, que es que yo cocino bien y lo valoro, ¿vale? Como padre, yo puedo tener un narcisismo bueno o no y decir, bueno, yo no me valoro como padre o sí me valoro como padre, ¿vale? Ahora, como amigo, me puedo valorar o no valorarme, como pareja o como amante, puedo valorarme o no valorarme, como hijo, como profesor, como terapeuta, como, es decir, como muchas cosas que uno puede hacer, me puedo valorar o no valorar, ¿vale? Entonces, mi narcisismo, mi autoestima no va a ser único, sino que va a estar formado como por un montón de diferentes narcisismos, diferentes autoestimas, ¿no? Y esa suma es la que me va a hacer a mí sentir bien o hacerme sentir mal, ¿vale? Entonces, este es el segundo de las dimensiones que son muy importantes, el apego, el narcisismo, y luego ya está la sexualidad, sensualidad, que hoy no lo vamos a tratar apenas, y la autoconservación, ¿vale? Sí que lo vamos a hablar en relación a nuestros hijos, pero en relación a nosotros, que es sobre todo el enfoque del taller, no vamos a hablarlo por lo menos hoy, ¿eh? Entonces, el tema es que mi autoestima se basa sobre todo en la construcción que he ido haciendo con mis padres, igual que el apego. Es decir, si yo he tenido un apego seguro, probablemente he tenido también una autoestima segura, una autoestima valiosa, porque me he sentido querido, porque me he sentido cuidado, y entonces eso familiarmente me va a dar seguridad. Probablemente con el grupo de iguales, si yo voy seguro y voy con autoestima buena, me voy a también seguir sintiendo bien. Lo mismo con la pareja, lo mismo en el trabajo, en el ocio, en la creación, con mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Me voy a valorar mi cuerpo y me puedo sentir bien. Pero el problema es que todos también tenemos como una relación interna entre lo que yo me siento, lo que yo soy, es decir, lo que yo llamaría el yo, es decir, yo soy esto, y el ideal de lo que me gustaría ser. Y el narcisismo, la autoestima se basa principalmente en la tensión que hay entre lo que yo soy y lo que me gustaría ser. Es decir, mis expectativas o mi ideal, ¿vale? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un ideal como padre, de que yo debería ser, pues, yo sé, capaz de entender a mi hijo, capaz de comunicarme, capaz de controlar sus problemas o sus conflictos, por ejemplo, impedir
que caiga en la droga, impedir que caiga en el alcoholismo, impedir que se convierta en alguien que cometa delitos, es decir, o ser capaz de que estudie, ser capaz... Yo me puedo exigir muchísimas cosas, ¿vale? Y para mí mismo igual, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, pues tengo que ser eso, un padre responsable o un profesional responsable o capaz de un montón de cosas en las que yo tenga en la cabeza, ¿vale? Bien. Entonces, cuando mi ideal es desproporcionadamente grande frente a lo que hay en la realidad, sufro lo que sería una tensión narcisista que puede llegar a ser una depresión narcisista. ¿Por qué? Porque yo me considero que soy esto y, sin embargo, la altura de lo que yo debo alcanzar es tan alta que jamás lo voy a alcanzar y siempre me voy a sentir frustrado, ¿no? Con lo cual, eso me va a producir una depresión narcisista o depresión de mi autoestima, ¿vale? Otras veces no es por el ideal, sino por lo normativo. Es decir, a mí me gustaría ser normal o me gustaría cumplimentar con el prototipo de persona de mi entorno o de las normas de mi entorno, y si no puedo, por lo que sea, pues también puede sufrir esta autoestima, ¿vale? Bien. Entonces, una de las cosas por las que puedo sufrir también es por sentir que no pertenezco a un grupo de iguales, ¿eh? Es decir, que no soy capaz de alcanzar simplemente esas relaciones que me permitan sentir que pertenezco a un grupo, sea mi familia, sea mis amigos, sea un grupo social, sea un grupo político, sea lo que sea, ¿vale? De hecho, fijaros lo importante que es la pertenencia, que mucha gente, por ejemplo, para ellos pertenecer a un equipo de fútbol es como, bueno, lo más. Y son capaces de pegarse y de matarse porque pertenecen a ese equipo, ¿no? O sus adscripciones políticas o de su nación o su estado o lo que sea, ¿vale? Entonces, el tema es que todo esto que os estoy contando de la identidad, de la autoestima, de los ideales, como padres de niños con SAF, con TEAF, con obesidad temprana, se nos pone muy en cuestión porque nosotros adoptamos o somos padres con unas expectativas determinadas y con unos ideales determinados, ¿vale? Y sin embargo, lo que nos vamos encontrando y lo que se va desenvolviendo delante de nuestros ojos y delante de nuestra vida, ¿no? Son familias, son hijos, son situaciones que para nada los esperábamos y que, de hecho, nos frustran muchísimo en esas expectativas y en esos ideales que teníamos y en los que a veces hemos cifrado muchísimas esperanzas, ¿no? De decir, pues claro, cuando yo adopte y tenga a mi hijo, pues podré hacer X, ¿no? Pues viajaré con él o él será mi sostén en el futuro, o resulta que eso, podré tener un interlocutor válido, o será un deportista estupendo, o será un gran profesional, ¿vale? Pero la realidad es que no, que me encuentro que tengo un problema permanente a veces por las conductas de mi hija o de mi hijo, que tengo problemas en el colegio, que tengo problemas, bueno, a veces son problemas físicos y neurológicos y problemas con el habla, con mil cosas, con la marcha y curiosamente, claro, yo paso de tener un ideal con respecto a lo que era ser padre y lo que era tener un hijo o una hija, a decir, bueno, es que me avergüenzo de lo que tengo. Y lo digo así porque es verdad que cuesta decir esta palabra, me avergüenzo, pero la emoción que surge cuando uno no satisface sus ideales es la vergüenza, ¿vale? Entonces, claro, yo no diría nunca me avergüenzo de algo, pero es lo que siento o lo que puedo sentir. ¿Por qué? Porque mi ideal era tal, el que fuera, y resulta que la realidad que me encuentro es la que me encuentro y eso es lo que me avergüenza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, lo que tengo que hacer para no avergonzarme es, primero, lo que hablábamos en la última charla que hicimos, que fue la aceptación incondicional, es decir, yo tengo que aceptar lo que tengo, porque es lo que hay, ¿no?
Pero, sobre todo, tengo que rebajar el ideal, tengo que rebajar las expectativas, porque lo que me hace sufrir vergüenza o sentimientos del tipo que sea, que ahora veremos, ¿no? Pues es que tengo a lo mejor un ideal que se ha quedado muy alto. Entonces, claro, para no hacer sufrir a mi hijo o a mi hija y para no sufrir yo o nosotros, la pareja o quien sea, lo que tenemos que hacer es rebajar esos ideales a lo más cercano a la realidad que tenemos. ¿Para qué? Para que, en todo caso, el ideal se convierta en una tensión buena en la que yo tengo esto y ahora quiero subir un poquito más, pero no quiero alcanzar algo que nunca voy a poder, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que mi autoestima está muy condicionada por un montón de cosas, ya lo decía antes, por diferentes áreas de mi personalidad, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, fuera una persona que soy incapaz de tener amigos, pues mi autoestima va a estar dañada en el tema de las relaciones, ¿no? Si soy una persona que soy incapaz de cocinar, como hablábamos antes un poco de ser un cocineril, pues bueno, pues a lo mejor resulta que tengo mala autoestima por eso, en esa área, ¿no? Pero el asunto es que tenemos hijos y tenemos familia porque para nosotros es muy importante el poder sentir esa área de nuestra vida plena y llena, ¿no? Entonces mi autoestima sí que va a estar normalmente muy condicionada, no porque cocine mal o bien, sino porque tenga una buena familia o no tenga una buena familia. Entonces, si me avergüenzo de lo que tengo, no puedo sentirme bien, ¿no? No puedo tener una buena autoestima en ese área. Entonces, ¿qué pasa? Que como no podemos reconocer vergüenza de nuestros propios hijos, entonces hay un fenómeno raro que es de negación de esta vergüenza y entonces lo que ocurre es que me siento mal, pero no puedo expresarlo. Y no se lo puedo expresar además a nadie, porque ¿cómo voy a decir que tengo esta sensación, ¿no? Entonces, es muy importante que nos demos cuenta. ¿Por qué? Pues porque si yo me siento avergonzado y yo siento que mi hijo o mi hija no da la talla de lo que yo esperaba, pues lo que tengo que hacer es cambiar la talla, no, no a mi hijo o a mi hija, ¿vale? Y intentar con esa rebaja de expectativas y de ideales poder sentirme bien, ¿eh? Entonces, el asunto es que a veces todavía echamos en falta el hijo, eso ya lo hemos hablado también, o sea, se habla en muchas charlas, el hijo ideal que me hubiera gustado tener, ¿no? Que incluso era un hijo biológico, incluso, ¿no? Pero bueno, encima es adoptivo, que ya eso para algunos padres es como si fuera algo que falla, algo que no le da tanto valor a su hijo. Pero si encima hay otra serie de cosas que son graves por problemas físicos, ya digo, de conducta, de imagen, de lo que sea de nuestros hijos, pues bueno, el nivel de sufrimiento por esa diferencia puede ser muy alto, ¿no? De hecho, hay padres que llegan a un nivel de sufrimiento con esto que rechazan a sus hijos y de hecho hay devoluciones de hijos y hay fracasos en la adopción porque no se acepta que los hijos son como sean, ¿vale? Y eso ya sí que es terrible y muchas veces es porque lo que no tolera, la parte de la personalidad que no tolera a ese hijo es esa parte de autoestima, curiosamente, ¿no? Y son padres a veces muy narcisistas, pero en el mal sentido, es decir, padres que no pueden tolerar que sus hijos sean pues lo que son chicos con problemas o chicas con problemas y ya está, ¿vale? Si acaso podríamos hacer un pequeño ejercicio, ya que como no es una cosa participativa hasta ahora, pues podríamos hacer algo que ya hicimos en la charla anterior, en el taller anterior, que sería escribir rápidamente o pensar 5 cosas, ¿vale? Que podáis sentir que habíais esperado de vuestros hijos y que vuestros hijos no la están cumpliendo o no os la están dando o que sentís que de alguna forma se ha frustrado con este hijo o esta hija en concreto, ¿vale? Entonces sería, vamos a estar 2 minutos nada más con esto, es una cosa breve, es lo que se os ocurra, hasta 5 cosas que sentís que vuestro hijo o vuestra hija no ha satisfecho para el ideal que vosotros teníais de lo que cuando imaginabais a vuestro hijo o vuestra hija que podía haber sido, ¿vale? Entonces, si tenéis ahí donde escribir, 5 cosas
que vuestro hijo o vuestra hija no ha satisfecho del ideal que teníais. Dicen en el chat estudios, ahorro, relación cariñosa, felicidad. Que no han producido esa relación cariñosa, estamos hablando, ni esa felicidad, Sí, ¿no? las expectativas en cuanto al estudio, en cuanto a los ahorros, en Sí, cuanto a la vale, vale. relación cariñosa, felicidad. Sí, vamos, lo digo para que se sepa, se entienda bien lo que estoy pidiendo, que es lo que no se ha satisfecho, lo que vemos como que ha sido una frustración para nosotros, no encontrarnos eso, ¿no? Confianza. Confianza, Sí, sí. Es decir, serían cualidades que no vemos en nuestros hijos. comunicación, amiga y confidente, Sí, que sea feliz, que sepa reconocer sus sentimientos y sin reconocer necesidad sentimientos. de complacer a otro, al otro. El vínculo también, comenta Monse. El vínculo, sí, sí, muy bien. ¿Alguien quiere ir poniendo más cosas? De las que vais, la sinceridad, Sinceridad, sí, qué importante eso, ¿no? Porque es verdad que a veces incapaci- sufrimos. incapacidad para su autonomía, motivación, estudios, empatía, su felicidad y vínculo como lo había imaginado, expectativas en cuanto a su independencia, se han frustrado los planes con el resto de la familia y amigos, Claro, sí, 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 trabajo y vida independiente, sí. relaciones con otros amigos, Ujú. primos, etcétera. Automarginación y encierro en relaciones tóxicas. La aceptación incondicional por parte de la tribu. Mis expectativas de ser una madre feliz y cariñosa. De no poder serlo, entonces, fíjate, ¿eh? Bueno, pues ya voy a ir comentando entonces, ¿no? Fijaos la cantidad de cosas que salen y que habréis escrito, ¿no? Y el tema es que los hijos, podríamos decir que son atributos narcisistas nuestros. ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos hijos, pues nos gustaría que fueran lo mejor. La autonomía también dice. Sí, pues que fueran la mejor expresión de hijo que se pueda hacer, ¿no? Entonces, de hecho, es esa expresión que se dice que puede ponernos una medalla, de poder decir cada vez que hablamos de nuestros hijos, estar orgulloso y decir, fíjate mi hijo, ¿no? Y yo voy presumiendo de hijo o de hija y de que bien, ¿no? Pero lamentablemente, a veces, claro, cuando nos dicen las cosas que ha hecho en la escuela o cuando nos dicen las cosas que han pasado en el barrio, en la urbanización, o las meteduras de pata con la familia o con los vecinos, ¿no? O incluso a veces lo que no hacen, porque también lo habéis dicho aquí, ¿no? Esa falta de autonomía, esa falta de independencia, no ser aceptado por otros chicos. Es decir, que a veces no solamente son las cosas que hacen, sino las que no hacen, ¿no? Entonces, es como que no nos permiten colocarnos medallas, ¿no? Tan fácilmente. Claro, ¿por qué? Porque los estamos midiendo con esas expectativas que decía antes y con esos ideales que teníamos y que curiosamente a veces seguimos teniendo y son los que nos hacen sufrir, porque claro, si yo no acepto que mi hija o mi hijo no va a satisfacer mis expectativas, sino que va a ser, simplemente ser el que es o la que es y que, bueno, se va a desarrollar tal como es, ¿no? Entonces, claro, mi autoestima, curiosamente, mejorará si soy capaz de rebajar estos ideales, ¿vale? Si soy capaz de decir, bueno, que mi hija no sea capaz de tener amigos, ¿no? Por supuesto que me preocupa, pero no tiene por qué hacerme sentir mal, mal en mi autoestima, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi ideal ahora mismo no es que tenga amigos o amigas, sino que él sea feliz o ella sí, y que pueda a lo mejor, si, pues como no puede tener una pandilla, porque eso sería mi ideal, pero no puede ser, pues tendrá que tener otro tipo de relaciones a lo mejor más estrechas, vamos, más estrechas, más, no tan amplias me refiero, ¿no? O mi ideal va a ser que sea capaz de relacionarse con la gente, por lo menos de una manera en la que no esté totalmente encerrada en su cuarto, por ejemplo, ¿no? Es decir, mi ideal lo bajo, vamos, al máximo, pero sobre todo, ¿por qué? Porque cada vez que consiga esa pequeña cosita, me voy a sentir muy bien. ¿Por qué? Pues porque me voy a sentir muy bien yo, como padre o como madre, y le voy a transmitir a mi hija o a mi hijo
lo bien que me siento. Y entonces ahí quería hablar de la importancia que tiene que tengamos una buena autoestima para que a su vez podamos transmitirle a nuestros hijos que ellos también son valiosos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo toda esta tensión que estoy hablando y esta depresión narcisista, ¿no? Dicha así, esto es con comillas, ¿no? Pues resulta que cada vez que hable con mi hija, a lo mejor, y yo le manifieste lo, ay, sí, sí, hija, es que yo estoy muy orgullosa no sé, de que has ganado en este partido de voleibol y tú con tu grupo, ¿no? Pero por dentro, ya, me siento fatal. Porque digo, fíjate, yo diciéndole esto a mi hija, cuando a mí lo que me importaría es que fuera arquitecta, ¿no? Entonces, claro, eso los hijos lo notan y lo perciben. Entonces, pretender engañarlos con una alabanza así extemporánea de, ah, sí, sí, no sé qué, y resulta que por dentro nosotros no nos sentimos a gusto, pues claro, eso no puede ser, ¿vale? Por eso es tan importante que nos demos cuenta de lo que sentimos y si realmente nos sentimos avergonzados, como decía antes, porque si yo realmente tengo unas expectativas que no se satisfacen, yo se lo voy a transmitir a mi hija o a mi hijo de alguna manera. Con, por ejemplo, no comentando cosas. Y voy a poner un ejemplo muy, muy típico. Si yo tengo una hija lesbiana y resulta que a mí me parece eso fatal, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que curiosamente yo le voy a decir, no, hija, tú, por supuesto, tú eres libre, tú ten lo que tú quieras y a mí me parece muy bien, ¿no? Pero por dentro no me parece bien porque mi expectativa era que hubiera sido heterosexual, que se casara, tuviera hijos y ahora no sé si va a tener hijos, ahora no sé si se va a casar. Bueno, ahora como se casa la gente LGTB, pues mira, a lo mejor se casa y tiene hijos, sí. Pero no es muy normal, ¿no? Porque yo no lo siento así. ¿Y ahora qué pasa? Que curiosamente no le voy a preguntar jamás por su novia o si tiene novia. ¿Por qué? Porque en el fondo no estoy de acuerdo. Entonces, claro, muchas veces se nota nuestra incomodidad simplemente porque no hablamos, porque no preguntamos, porque no mostramos, no. Es decir, que se puede mostrar de muchas maneras sin palabras, ¿vale? Precisamente por la ausencia de cosas. Entonces, si yo no tengo claro que mi hija o mi hijo es muy valioso para mí, porque satisface precisamente todas las expectativas que tengo, que son muy pocas, ¿vale? Pero son las que tengo, y yo estoy contentísimo porque las satisface, entonces, curiosamente, ella o él se sentirán muy orgullosos también. ¿Por qué? Porque están llegando a cumplir algo que es como si dijeran, qué bien, ¿no? Mi padre está muy contento de mí, o mi madre está muy contenta conmigo, ¿vale? Claro, ahí viene lo que hablábamos de la aceptación en el último taller, ¿no? Que es verdad que, claro, la sociedad, lo normativo que hablaba antes, lo normativo es que los niños no mienten, los niños no roban, los niños se portan bien, los niños comen a sus horas, los niños no hacen determinadas preguntas, los niños se relacionan con los demás, los niños no se encierran en su cuarto, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el problema está que nos fijamos más en las conductas y en lo que la sociedad y el grupo que nos rodea van a ver, como nuestros familiares, por ejemplo, van a ver en las conductas de nuestros hijos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahí otra vez nuestra autoestima se viene abajo porque esas conductas no son adecuadas. Pero claro, ahí está que no tenemos que fijarnos en las conductas, yo eso no me cansaré de decirlo, sino en las motivaciones y en las capacidades de nuestros hijos. Entonces, si yo tengo un hijo que es incapaz de hacer deporte, porque entre otras cosas tiene ciertas limitaciones en sus movimientos o en sus capacidades, ¿no? De tipo motor, que no es fino, que no es tal, pues ya está y lo tengo que aceptar, ¿no? Claro, pero el problema es cuando tengo que aceptar que roba o que miente y tengo que tolerarlo. Que en alguna ocasión, cuando lo hemos hablado en otros talleres, pues me decís, bueno, ya, pero ¿yo cómo voy a permitir eso? Habrá que ponerle límites. Claro, yo no digo que no haya que poner límites, pero tenemos que aceptar a la persona que hace eso, ¿vale? Y eso cuesta muchísimo. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, ya está otra vez el ideal, no nos gustaría tener un hijo que roba o una hija que miente. Pero la tenemos porque sus circunstancias internas le llevan a eso, no porque quiera. Y no porque tengamos muchas veces cuando nuestros hijos no tienen empatía, por ejemplo,
Pues es porque no pueden. Ahora, tenemos hijos que no nos muestran afecto, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, claro, es que tengo un hijo psicópata, porque es que es frío conmigo. No, es que le da miedo expresar el afecto, por ejemplo, ¿no? Yo no sé, cada caso es cada caso. Entonces, bueno, pues si le da miedo, yo lo que tendría que ayudarle es precisamente a que se dé cuenta de ese miedo para ver si conseguimos desbloquear eso, pero no enfadarme y rechazar que no me pueda dar afecto. Entonces, claro, yo tengo que estar por encima de eso a pesar de que me duele. Claro, ¿qué pasa? Que de nuevo mi autoestima, en el caso del afecto, esto es muy doloroso y sobre todo para muchas de vosotras madres, que sois la mayoría de las que estáis aquí escuchando, y sufrís mucho más que los varones, que los padres varones, este desafecto de vuestros hijos. Pero probablemente, ya yo una vez lo he explicado, en algunos casos porque la que abandonó fue una mamá, ¿vale? Y vosotras sois las representantes de las mamás. En otros casos, simplemente porque sois las más normativas y las que estáis más encima. A veces porque son familias monoparentales y sois las únicas que estáis encima. Pero otras veces en pareja también sois las que estáis más encima, las que estáis más cuidando y tal. Y el niño o la niña se rebelan contra esa dependencia. Entonces, muchas veces son mucho más fríos y más distantes como una manera de protegerse. No es que no os quieran, sino que necesitan protegerse para no depender, para no sentirse que están en peligro, en un peligro además tremendo, casi de muerte, por depender de la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que la autoestima, porque claro, uno de los ideales que habéis puesto aquí, que no se satisfacen, es precisamente que no sean cariñosos, ¿no? Pues claro, y es que tener un hijo que no sea cariñoso con uno, pues es tremendo, tremendo, porque es como la insatisfacción máxima, ¿no? Y tú dices, ya, pero lo que hay que hacer es partir de esa realidad para ver qué conseguimos, ¿no? Pero sobre todo, cómo conseguimos que exprese ese afecto, que pueda ir confiando, porque el problema es la confianza, a pesar del pánico que tiene al afecto y a expresarlo, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que una de las consecuencias de toda esta situación que estoy hablando es que, curiosamente, es un fenómeno muy común, es que nos aislamos como padres o como madres. Nos aislamos de la familia, nos aislamos a veces de otros padres del colegio que no nos entienden, nos aislamos no sé, incluso de cosas que hacíamos, ¿no? Que a lo mejor teníamos un grupo de amigos que hacían senderismo o que iban a un coro y nos aislamos. ¿Por qué? Porque tenemos tal problema a veces con todo esto que estamos viviendo que inconscientemente una de las consecuencias de la vergüenza esta, que también es inconsciente en muchos casos, es que nos aislamos, como si no fuéramos adecuados para estar en los grupos que estábamos. Entonces, esto es muy importante porque uno de los recursos que hablaremos al final es precisamente el contrario, el de no aislarse. De hecho, estar en un grupo, como puede ser este de AFASAF, o los grupos en los que podéis estar, los que estáis aquí, de Petales, como yo que pertenezco también, hay muchos otros grupos, ¿no?, que pueden estar representados aquí, pues eso es fundamental porque es importantísimo no aislarse, ¿vale? Claro, una de las consecuencias inconscientes también de esta falta de autoestima es que el narcisismo tiene varias emociones principales. La vergüenza es la primera, pero luego, como viene una frustración importante, la siguiente es la rabia, la cólera. Entonces, muchas veces lo que nos sale con nuestros hijos es enfadarnos. Es decir, nos enfadamos a veces como con un impulso, con una cosa inesperada para nosotros mismos, ¿no? Tú dices, ¿por qué le he gritado a mi hijo? ¿Por qué me he enfadado tanto? ¿Por qué le he dicho que no sé qué? Y es por la frustración, muchas veces, de que no me deja amarle o no me deja ser el padre o la madre que me hubiera gustado ser de ese hijo ideal que yo quería tener. Entonces, es como si ese niño, esa niña, me quitaran al niño que yo debería tener, que se empeñan en ser de esa manera, que roban, que mienten, que se portan mal al colegio, que le dan partes y los expulsan, que no quieren trabajar, que se dedican a fumar porro, ¿no? Y yo digo, bueno, pero vamos a ver,
¿Tú por qué no eres como yo quiero? No se dejan controlar, por ejemplo, que con lo que nos gusta a los padres controlar a los hijos, pues no se dejan controlar, oye, y no nos hacen caso, le decimos razonamientos clarísimos, hijo, pórtate bien, porque si no te va a pasar algo malo. Pues se porta mal, oye. ¿Y qué pasa? Que claro, no nos dejan, nos frustran. Entonces, lo que nos genera eso a nuestro narcisismo es rabia. Y eso se le hace pagar al hijo. Entonces, muchas veces no podemos amar incondicionalmente porque estamos rabiosos. Y claro, más rabiosos si no entendemos estos mecanismos internos, que son la mayoría de las veces inconscientes, que hacen que estemos enfadados con la vida. Pero lo malo es que además, como nos aislamos y nos aíslan algunas personas, porque es verdad que hay gente que nos deja fuera, ¿no? Vecinos, por ejemplo, que se enfadan con nosotros porque nuestros hijos han hecho alguna trastada, o la familia, ¿no? Que no está de acuerdo con las cosas que hacemos porque dicen que los educamos muy mal y que estamos siempre mimándolos y estamos dejándoles que hagan lo que les dé la gana y cosas así. Entonces, pues ahí nos encontramos todavía con una autoestima más dañada, ¿vale? Entonces, insisto, el peligro es aislarse por un lado y por otro, una rabia motivada por toda esta situación que se la hacemos pagar al niño, ¿vale? Entonces, es verdad también que una de las cosas que me hurta a lo mejor mi hija o mi hijo, que me la quita, son todas las expectativas del futuro, que de hecho habéis puesto algunas, ¿no? Sobre cómo sería pues esa independencia futura, el que tuviera una familia en el futuro, el que tenga... Es decir, nos preocupan mucho nuestros hijos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, nos están quitando la tranquilidad nuestra del futuro, eso que dice uno, bueno, yo me jubile, mi hijo ya tenga, se sitúe, ¿no? Nuestros hijos se van a situar alguna vez, van a tener trabajo, van a tener familia, van a tener una pareja que los quiera, van a ser capaces de poder vivir normalmente de forma autónoma, o vamos a tener que estar siempre encima y siempre vamos a estar frustrados porque no consiguen nuestras expectativas, ni las de la sociedad, que parte de las expectativas que tenemos están inoculadas por la sociedad, ¿no? De hecho, muchas veces sufrimos en la escuela porque los profesores se empeñan en exigirnos una serie de cosas que deberían cumplir nuestros hijos cuando nuestros hijos no están capacitados, no tienen cabeza ninguna para a lo mejor estudiar todo lo que se les pide, ¿no? Entonces, entiendo que esta insatisfacción que yo estoy planteando tenemos que aclararla lo más que se pueda. ¿Para qué? Para dejar de sufrir y que la relación familiar entonces se complique, se enturbie, se haga sentir mal, ¿vale? Entonces, todo esto que estoy hablando no nos deja ver el hijo real que tenemos, ¿vale? Y al revés, siempre estamos viendo el hijo que no es, no el que es. Entonces, tenemos que llegar a ser capaces de ver al que es. Por eso, una de las cosas que tenemos que ser capaces de observar, observarnos a nosotros mismos y observar a nuestro hijo. Entonces, dejar de fijarnos tanto en las conductas, porque es lo único que se fija la sociedad, pero también nuestros hijos se dan cuenta, ¿no? de que estamos continuamente diciéndoles lo que hacen mal, ¿no? Niño, es que mientes, niño, es que no estudias, niño, es que hay que ver que rompes cosas, niño, es que hay que ver que los vecinos están hartos, niño, es que hay que ver... Y al final, nuestra niña o nuestro niño, lo único que escucha es siempre relatar, como decimos aquí en Andalucía, no sé por ahí, que estamos relatando continuamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos gusta. Y claro, nuestros hijos tienen que gustarnos y nos tienen que gustar con locura. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo me puede gustar mi hija con locura si yo la miro siempre a través de esas gafas con las que me deforma su imagen, ¿no? Y no la veo a la que es, que tiene cosas buenas y cosas malas, claro, pero tengo que aceptarla. Entonces, es verdad que la sociedad nos hace mucho hincapié en que tenemos que educar, que tenemos que hacer que los niños se porten bien, como yo digo alguna vez, que parece que quieren que tengamos mascotas, ¿no? Y que las eduquemos. Y lo único que nosotros tenemos que intentar es cosas relacionadas con el vínculo, que sería, por ejemplo, comprender, entenderles,
valorarles, empatizar, algo que le exigimos a ellos y nosotros no hacemos, empatizar, ponernos en su lugar, intentar comprender qué sienten. Ojalá yo me pudiera todos los días de mi vida preguntar cómo se siente hoy mi hija, o en este momento que acaba de volver del cole y tiene esa mala cara, ¿cómo se siente? ¿Qué ha pasado? No, simplemente le digo, hija, hay que ver que siempre vienes enfadada, y le riño a lo mejor, ¿no? Las conductas no son lo importante es la motivación, lo que pasa detrás de eso. Es decir, la persona que es, la identidad que tiene nuestra hija o nuestro hijo. Igual que se espera, o nosotros esperamos, que el otro nos vea a nosotros por nuestra identidad, por quiénes somos, no por lo que yo hago, bien o mal, que se me esté juzgando siempre, que de hecho aquí alguien acaba de poner que se siente juzgada, criticada e incluso rechazada, por eso se tiene que aislar, ¿no? Entonces, no podemos hacer nosotros lo mismo con nuestros hijos, que es juzgarles, criticarles y rechazarles, ¿no? Tenemos que hacer todo lo contrario, comprender, entender y no juzgar. Claro, para eso tengo que pasarme las conductas por el forro. Entonces, al final, con todo eso, ¿qué consigo? Quererle. Y quererle, como yo hablo siempre, incondicionalmente. Porque es lo que va a permitir que esa personita o ese personaje ya, que tiene ya 20 años, 25 años y nos sigue dando la lata, ¿no? Y nos sigue fastidiando la vida, a veces, ¿no? Pero también nos da muchas otras cosas, pues que podamos darle esa seguridad, es decir, el área del apego tan importante que necesitan, y darle autoestima, es decir, valorándolos nosotros. Pero ¿cómo voy a valorarle si no me gusta? ¿No? Entonces, tengo que conseguir que me guste, como sea, ¿vale? Y eso entiendo que ahora abriremos el debate, lo podremos hablar, ¿no? Pero que es un reto que tenemos que resolver con creatividad, con charlas con los amigos, con los compañeros de las asociaciones, como sea, ¿no? Pero tenemos que conseguirlo. Y a eso no nos ayuda la familia normalmente, y por supuesto la escuela tampoco, y muchas veces los profesionales tampoco, ¿eh? Es decir, que la queja muchas veces que se tiene de los psiquiatras, los psicólogos y muchos de los profesionales que nos pueden ayudar es que no se ponen en nuestro lugar y que nos riñen y nos dicen que lo hacemos mal. Entonces, de nuevo, nuestro narcisismo, nuestra autoestima se viene abajo, ¿no? ¿A qué pasa? ¿Que yo soy mal padre porque tengo un hijo que se porta mal? Bueno, entonces, todo esto que os he explicado, curiosamente, tiene que ver con ese concepto que ahora se habla mucho, que yo ya lo he hablado en algunos talleres que he dado hace tiempo, que es el de mentalizar. Mentalizar es una actividad que hacemos cuando nos damos cuenta de lo que sentimos y de lo que pensamos. Si yo soy capaz de observarme a mí, de decir, de abstraerme y de verme a mí, me doy cuenta de si me siento bien, si me siento mal, que es lo que hicimos al principio del taller, ¿no? Cómo me siento y qué pienso. Entonces, nuestros hijos normalmente no tienen una capacidad de mentalización adecuada, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que muchas veces no saben lo que sienten, no tienen ni idea. A lo mejor te dicen solamente estoy enfadado, estoy enfadado, estoy enfadado, estoy enfadada, pero a lo mejor están tristes, a lo mejor se sienten rechazados, a lo mejor se sienten aislados, ¿no? Es decir, se sienten muy poco valiosos, a lo mejor sienten muchas cosas, pero simplemente lo reducen a estoy enfadado. Y nosotros tenemos que intentar mentalizar por ellos y darnos cuenta de qué sienten y aportárselo. Es decir, que una manera de hacerles sentir valiosos es lo que se llama validar, que es reconocer lo que sienten como algo legítimo. Si yo le digo a mi hija, por ejemplo, hija, es que te debes sentir muy enfadada y sobre todo muy triste porque no han invitado, no te han invitado al cumpleaños de tu amiga fulanita, ¿no? Cuando han invitado al resto de tus amigas, ¿no? Entonces entiendo que te debes sentir muy mal, ¿no? Muy frustrada y enfadadísima y que te debes sentir como que la amistad ha fallado completamente, ¿vale? Entonces, eso que es poner en palabras lo que ella no pone, porque ella no te va a decir que está triste, por ejemplo, ¿no? Eso le va a ayudar a ir creando esa falta de comprensión que tiene de sí misma y le va a permitir incluso tener autoestima a pesar de eso. ¿Por qué? Pues porque se está sintiendo vista, reconocida, tolerada, aceptada por su padre o por su madre, ¿vale? Entonces, la autoestima, curiosamente, se crea
en el espejo de los padres, ¿no? Claro, nuestros hijos no tuvieron a lo mejor la oportunidad de crearla en el espejo de sus padres infantiles, porque no los tuvieron incluso, ¿no? Pero los padres ya de mayores o incluso de niños adultos, de jóvenes, ¿no? Pues tenemos que estar ahí para seguir aportándole esa valoración, pero que no consiste en decirle, hijo, qué guapo eres el mejor del mundo, desde luego que eres el mejor deportista del mundo y además el más listo del mundo. Y ha suspendido 18 asignaturas de tercero de la ESO. ¿Cómo va a ser más listo del mundo? Habrá que decirle otras cosas, pero no decir tonterías por decir, ¿no? Entonces es mucho mejor decirle, hijo, hay que ver lo mal que te debes sentir porque no has aprobado ninguna a pesar del esfuerzo tan grande que has hecho. Entonces eso que es validar, pues es ponerle palabra a los sentimientos que puede tener, reconocer que no ha aprobado ninguna y que eso no es malo, que no es una catástrofe, y que sienta que le aceptamos porque le estamos diciendo, no, el enfoque no es que ha suspendido toda, que sería la conducta, sino decir, hay que ver lo mal que te debes sentir por esto que ha ocurrido, sin juzgarlo, sin criticarlo y sin culparlo, ¿vale? Como tampoco queremos que nos lo hagan a nosotros, no queremos que nos juzguen, que nos critiquen y que nos culpen, porque eso además nos avergüenza. Y muchas veces estamos avergonzando a nuestros hijos continuamente, y avergonzar, ¿qué es? Volviendo al principio de la charla, pues es crear una expectativa más alta de lo que realmente da nuestro hijo, con lo cual hay una vergüenza por esa diferencia y se siente mal. Pues ahorrémosle el que se sienta mal. Nosotros no tenemos que avergonzar a nuestros hijos si podemos, nunca. Igual que no queremos avergonzarnos nosotros, ¿vale? Entonces, la estrategia, claro, yo entiendo que a veces es complicada porque no sabemos muy bien qué hacer, pero tenemos que aprender, esa es nuestra tarea. No empeñarnos en que aprueben las matemáticas y sí empeñarnos en que aprueben la asignatura de la vergüenza, es decir, en este caso, de que no tengan vergüenza, de que no se sientan avergonzados, de que no sientan que no son valiosos, ¿vale? Esa es la verdadera asignatura que tienen que aprobar. Y la otra es la de que se sientan queridos y se sientan seguros. A ver cómo conseguimos que mi hijo saque un 10 en la asignatura de seguridad y otro 10 en la de valía, ¿vale? Y otro 10 en la sensación de confianza en el otro, en mí por lo menos, o en mi pareja o quien sea, ¿vale? Entonces, y si roba, pues bueno, tendremos que pensar que todavía no hemos conseguido que saque un 10. Está sacando un 5 o un 4 y por eso roba, ¿no? Porque no tiene confianza. Pero no obsesionarnos con las conductas, ¿vale? Entonces, yo pienso que la aceptación la podemos expresar de esta manera que estoy diciendo y sobre todo los niños lo notan con nuestros gestos, es decir, que si podemos ser cariñosos, si podemos decirle de vez en cuando una palabra cariñosa, si no se dejan tocar, por ejemplo, ¿no? Que muchos no se dejan, ¿no? Pero sobre todo con nuestra actitud de tranquilidad, de confianza y de paz. Es decir, la presencia serena nuestra, el estar presentes serenos, no estar nerviosos todo el día y estar estresados, es fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Que claro, uno de los problemas que tenemos con las exigencias es que nos exigimos ser madres o padres heroicos, que con lo que estamos haciendo, este taller, por ejemplo, mi idea es que no os carguéis de nuevas responsabilidades, sino al contrario, que os descarguéis de responsabilidades adquiridas absurdas, ¿no? Que muchas veces nos encargamos de fastidiarle la vida a nuestros hijos, que es lo que dicen ellos, porque queremos que estudien, que saquen notas, que sean responsables, que no sé cuánto, cuando no pueden. Entonces, lo que tenemos que enfocar es en lo que realmente pueden, ¿vale? Y entiendo que es difícil, pero tenemos que intentarlo, ¿vale? Mariluz, ¿tú ibas a hablar? Hola, hola, buenas. Mira, yo tengo una pregunta, José Ignacio. Mi niña tiene 6 años, está en una escuela Montessori y nosotros tenemos, mi marido y yo, un poco la cosa porque, bueno, tiene mucha dificultad en el aprendizaje. Lo que pasa es que no tiene ninguna presión en el colegio, la dejan un poco, está todo el día ahí sin echar a jugar, la verdad. Y nosotros tenemos un poco la preocupación porque nosotros en casa no hacemos nada con ella, ella está feliz de la vida. Pero bueno, ha tenido muchas etapas de rabieta y demás, y ahora está bastante bien en eso. Entonces, nosotros tenemos un poco la cosa de que en este tipo de sistema en el que dejan al niño de jugar, respetan el ritmo, ellos no están preocupados porque dicen que ya le llegará la edad de leer y tal, y vemos que cada vez se va haciendo más grande
y todo esto se le va quedando ahí. Entonces yo, la duda que tengo, porque yo tengo muy claro que presión cero, sobre todo, bueno, pues para que conecte con nosotros y para todo. Pero claro, no sé hasta qué punto estamos dejando a la niña un poco, ¿sabes? No sé si me entiendes. Sí, perfectamente. Pero fíjate que volvemos a lo que yo estaba explicando, ¿no? Tú estás insatisfecha porque la niña no cumple con las expectativas sociales del nivel que se supone que tendría que tener, ¿vale? Sí. Bueno, y por ella también, por su autoestima, porque sus amigas ya están aprendiendo a leer, ya saben leer y ella, vamos, no se sabe ni las letras. Bueno, claro, Entonces, pero es un ejemplo perfecto porque sí, vosotros tenéis que transmitirle, ¿no? Que vuestras sí, expectativas no son que lea. Las de las vale. niñas que leen y las madres de las niñas que leen, sí, esas son sus expectativas. La vuestra es que vuestra hija sea feliz con el nivel que puede ahora mismo, porque fíjate que te están diciendo las profesoras que la deje, que vaya a su ritmo, que ya madurará, y sin embargo vosotros estáis exigiendo que deberían hacer algo más o vosotros hacer algo más, ¿no? Y Mm, se lo transmitís a la niña. ya, yo lo sé, sí, yo lo entiendo perfectamente, pero muchas veces tenemos la sensación de que, bueno, que si nos ponemos con ella al final, ella sí se acaba aprendiendo, pero nosotros no hacemos absolutamente nada. Sí, pero ahí es donde el enfoque no tiene, Sí, insisto, no tiene que ser que aprenda, que vosotros la eduquéis, sino que vosotros la queráis incondicionalmente. Entonces, lo importante es jugar con ella, a lo mejor en ese juego, pues sí, tú puedes a lo mejor meterle cuentos, o meterle cosas para que lea, o que tú le leas, o que no sé qué, pero, pero sin exigencia, porque si no le transmites eso que ella ya. siente, es que ella no llega a lo que las amigas sí llegan. ¿Pero por qué? Porque tú en tu cabeza tienes que debería ser como las amigas. Y nuestros hijos tienen un nivel de maduración que va mucho más lento, en general, ¿no? Claro, Entonces, mi miedo es que no llegue nunca a leer, por ejemplo. bueno, pero que no es verdad, va a llegar a leer. Entonces, mira, yo tenía aquí una frase que la quería decir justo ahora y me viene al pelo con lo que tú estás diciendo. Yo no Ujú. puedo leer más que vivir el presente. ¿Vale? Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que estamos viviendo siempre en el futuro con nuestros hijos. Nos preocupa muchísimo el futuro, que si nos rechacen socialmente, que si va a tener unas conductas muy impulsivas o agresivas, que si se va a drogar, que si va a fracasar en los colegios, que si va a fracasar en el trabajo, que si no va a tener pareja, infinito. Ahora te Ujú. preocupa la lectura, luego será que no tiene amigas, luego será que no juega suficiente fuera, luego será que está muy metida en su cuarto, luego será que está demasiado adicta a los videojuegos o al móvil o al TikTok, luego será que le gusta mucho Ya, intentar ligar con niños por el internet y que se va a meter en un lío, luego será que bebe y luego será que siempre vas a estar preocupada sí. porque no alcanza lo que tú quieres. Entonces, en vez de eso, lo que yo propongo es que tenemos que vivir exclusivamente en el presente, con una pequeña preocupación por el futuro, pequeña, porque no sabemos cómo va a ser el futuro de nuestros hijos hasta que se va desarrollando, ¿eh? Y que tenemos que tener muchísima paciencia y muchísima tolerancia. Entonces, ¿qué pasa? Que si ellos viven esa paciencia, esa tolerancia, y que no les exigimos, que no tenemos expectativas tan impuestas por la sociedad, si es que de verdad, es que eso les hace un daño horroroso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que entonces pueden ser felices y entonces pueden desarrollar esas cualidades, ¿entiendes? Es decir, Ujú. que yo qué sé, mi hijo le cuesta la propia vida estudiar. ¿Y qué pasa? Que yo no le exijo que estudie. Entonces, ¿que no estudia? Pues no estudie. Tú me dirás, bueno, ¿y qué va a hacer en el futuro? ¡Ja! Es que a mí el futuro no me preocupa. Ese futuro hipotético de cuando él tenga que 30 años, a mí me preocupa que este verano ya le he conseguido un sitio donde va a trabajar. Pues ya está, ese es mi futuro con él. Este verano va a trabajar. El año que viene, él me ha dicho que no quiere estudiar. Bueno, pues ya está, que no estudie. Hará algo, no se va a quedar en casa, que, por ejemplo, una preocupación que yo pueda tener, pero que si se quedara en casa, pues tampoco yo diría, bueno, eso es una gran tragedia. ¿Por qué? Porque eso significa, insisto, las conductas no me importa, que se quede en casa no me importa. Lo que me importa es la motivación. Si él tiene fobia social y tiene un miedo a la gente y tiene, pues entonces tendré que ver qué hago con eso, ¿no? Pero si él no la tiene, que en este caso no la tiene así exagerada, tiene cierto miedo, pero no fobia, pues va a ir a trabajar, ¿no? Pues estupendo. Ujú. Ahora,
que mi hijo escribe fatal, con mucha falta de ortografía, que escribe fatal, que eso le va a perjudicar en el trabajo en el futuro. Y estamos con el futuro otra vez. Si es que, claro, como tiene que escribir cartas al ministro del Interior para que le mande saludos, yo qué sé para qué querrá él escribir con falta o sin falta de ortografía, ¿no? Pero no me importa, porque si él va desarrollándose poco a poco, igual hasta le coge gusto a leer y aprende a escribir sin falta de ortografía, ¿no? Pero eso no lo sé. Entonces, en vez de estar preocupándome siempre por 20.000 cosas, lo que tengo que preocuparme es por el presente. ¿Mi hija está feliz? Sí. ¿Mi hija puede jugar conmigo y yo comunicarme con ella a través del juego? Sí. ¿Mi hija puede tener algún tipo de amiga o de amigo con el que se relacione y se lo pase bien, aunque sean más chicos que ella? Sí. Pues ya está. Pero no está ahí con una preocupación continua, que la entiendo, ¿eh? Pero bueno, que tengo que convencer para que dejéis de estar tan preocupada o tan preocupado, porque verdaderamente eso nos hace daño. Esas expectativas nos hacen daño, ¿vale? Entonces, yo tenía muchas expectativas también, digamos que yo soy el primero que ha pagado el pato en su desarrollo con mi niño, ¿no? Hasta el momento de ahora. Y he tenido que cambiar mi punto de vista, mi perspectiva, mi punto de perspectiva, y ahora estoy en un lugar completamente diferente. Claro, pero me ha costado, yo entiendo que cuesta, porque tenemos una fantasía de control de la vida de los hijos, y digo una fantasía porque es una fantasía. No controlamos nada. Tú controlas tu vida, tú sabes si vas a poder tener trabajo el día de mañana, tú sabes si vas a poder vivir con tu pareja el día de mañana, ¿tú sabes algo de tu vida? ¿Controlas tu vida? Fíjate, si no controlamos la vida, que de repente nos ha entrado una guerra, nos han colado por la derecha, ¿no? Y tenemos una guerra encima. ¿Y eso lo sabíamos? No. ¿Y sabíamos que íbamos a tener una pandemia? No. ¿Y sabemos si vamos a estar bien el día de mañana? No. Entonces, no controlamos casi nada en la vida. Fluimos con la vida. Entonces, dejemos que a nuestros hijos que fluyan también, que no tenemos que controlarles todo. Y curiosamente, cuando dejamos de controlarles, mejoramos. Pero vamos, eso es una cosa que yo compruebo cada día. ¿Qué pasa? Que el problema es que para que ellos tengan confianza en nosotros y que se sientan seguros con nosotros, claro, si estamos todo el día controlándose, no vaya a ser que metan la pata, no vaya a ser que hagan algo mal, no vaya a ser, lo que le estamos diciendo implícitamente es, hijo, si no fuera por mí, tú serías un desastre, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que le estoy diciendo que no vale un pimiento. Con lo cual, ya estamos al principio de la charla, ya estamos en el desastre depresivo de la autoestima, ¿no? Entonces, yo tengo que ayudar a que mi hija o que mi hijo incorporen la imagen de una persona que les da seguridad y que les da afecto, comprensión, ternura, todo eso que te decía antes, ¿no? Y eso les va a ayudar a que sean personas buenísimas. ¿Por qué? Porque van a ser capaces de dar eso a las otras personas, ¿no? Si han recibido eso. Y luego, que si son capaces de regularse, y regularse es, pues eso, que no salten continuamente porque se sienten atemorizados, pues vamos a ayudarle más fácil a regularse si no estamos atemorizándolo nosotros con estas exigencias, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es que tenemos que regularnos a nosotros mismos primero, ¿no? Perder este miedo tan grande que tenemos al futuro de nuestros hijos y al presente, ¿eh? Porque a veces, claro, nos asustamos mucho con las conductas que puedan tener o con las cosas que les pasan con los compañeros, con lo que sea, ¿no? Pero bueno, que si yo me desregulo muchísimo y me estoy todo el día o alterada o enfadada o triste o cabreada o lo que sea, pues a veces hay que ponerse en manos de alguien que nos ayude. Ya digo, pueden ser los pares, los iguales, los amigos, las amigas, la gente de la asociación, quien sea. A veces puede ser un terapeuta o un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Si estamos muy mal. Pero que hay que hacer algo, claro que sí. Perdona, José Ignacio, han escrito en el chat. Paco dice, mi expectativa no puede ser más elemental, que consiga vivir fuera de una institución sin destituirse. Sin destruirse, así. Será sin destruirse y delinquir. Muy bien, me parece fantástico, vamos. Y Lina tiene la mano levantada.
Respecto a no estar todo el día encima, ¿vale? Yo procuro aceptar, porque hay que hacerlo continuamente. Mi duda está con que no haya un exceso de aceptación y que le corte las alas por exceso de aceptación, porque sus expectativas no son las de él mismo, con lo cual tienes que dárselas tú bajando las expectativas. Con lo cual, mi duda sigue siendo, si no las bajo demasiado, aceptando demasiadas cosas y le corto las alas en un futuro. Normalmente, para compensar esto, lo que me hago la pregunta es, si lo hago al revés, o sea, si la subo, ¿qué ocurre? Muy Y bien. este aparece la frustración y el bloqueo, digamos, de alguna manera, y el rechazo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no puedo impedir hacerme esta pregunta constantemente, ¿no? Claro. ¿Dónde está el límite de la realidad? Y por otro lado, hace un momento has dicho no estar encima, porque si estás encima estás diciendo no vales para hacerlo tú mismo. Sí. Aquí yo me pregunto por qué tengo que estar encima, ¿vale? O sea, al contrario, porque si yo me doy cuenta que le estoy diciendo tú no puedes hacerlo por ti solo, porque realmente lo creo, que él no puede hacerlo por sí solo, porque considero que él no tiene criterio y que él normaliza todo, con solo 2 veces que ocurra, normaliza cualquier aberración social, cualquiera, porque no tiene criterio. Y como además él, como superviviente que es, lo que hace es tapar de cualquier manera cualquier problema, tanto relacional como de cualquier solución, lo soluciona rápido, lo tapa de cualquier manera y si es aceptado ya vale. Con lo cual yo considero que tengo que estar muy atenta para reconducir su falta de criterio de alguna manera. No juzgar, sino reconducir. Sí, 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 sí. Y no sé si es correcto o no, porque sí es verdad que si yo pienso tú no sabes hacerlo, seguramente se lo estoy transmitiendo. Pero es que así lo considero. Claro, claro. Sí, pero es que es una intervención que me encanta porque es que, claro, tocas cosas que yo, por generalizar, ¿no? Claro, no puedo a lo mejor matizar tanto, ¿no? Pero sí, yo lo que he dicho antes es que no tenemos que tener la fantasía de que controlamos, ¿vale? Es que eso, controlar, yo a veces hago el gesto de usar como las marionetas, ¿no? Que yo muevo los hilos y ya está. Nuestros hijos no se dejan controlar como nadie se deja controlar, ¿vale? Ahora, sí que tenemos que poner límites, yo nunca niego los límites, sí que tenemos que decir lo que está mal, ¿no? Porque cuando está mal. Pero el tema es cómo decirlo. Si aquí el tema es la creatividad de cómo hacerlo, porque tenemos que conjugar varias cosas. Por un lado, la autoestima de nuestros hijos, porque claro, es verdad que yo digo eso de que no son mascotas, pero es verdad que viven en una sociedad que como no se comporten de una forma determinada, pueden acabar hasta en la cárcel, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacemos, no? La preocupación nuestra siempre es como evitar la catástrofe. Pero yo pienso que si nos centramos en el presente e intentamos tener mucha paciencia, de decir, bueno, yo no voy a pretender que mi hija o mi hijo cambie radicalmente de aquí al tiempo que sea, porque no sé ni cuándo va a cambiar, si va a cambiar. Entonces, lo que sí es verdad es que le voy a mostrar el camino, dándole, si puede ser, opciones, porque a veces tú dices que si le doy opciones, como tú has dicho, elige lo peor y al final le parece todo bien, ¿no? Claro, entiendo que es un caso específico en donde tú tienes que incidir mucho en la parte errónea de lo que esté haciendo. Claro, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el tema de las drogas, ¿no? ¿Se tolera o no se tolera que nuestros hijos se droguen? Claro, ahí hay un gran problema, porque es que la sociedad lo que favorece es que se droguen, ¿no? Y es facilísimo drogarse. Entonces, por mucho que yo pretenda controlarlo, no voy a conseguir que no se drogue, ¿eh? Por mucho que yo pretenda controlarlo. Igual que a lo mejor tampoco voy a conseguir que se meta en relaciones sexuales promiscuas o con personas mayores, ¿no? Que a veces son una tragedia y un problema tremendo, ¿no? Porque se relacionan con personas por internet y se meten en unos líos. Claro, ¿puedo controlar eso por mucho que yo pretenda? No. Entonces, como no puedo controlarlo al 100% ni al 50%,
Entonces, lo que tengo que hacer es mucha comunicación, mucho, sí, estar encima, pero estar encima no es controlar, ¿eh? Vale. Es estar encima. Es decir, mira, hija o hijo, ten cuidado con esto, yo creo que a ti te parece bien, ¿no? Yo validaría cosas que hacen, ¿no? Porque yo le puedo decir, oye, que es que a ti te encantaría tener relaciones afectivas y por eso tú estás buscando, por ejemplo, sexo con personas, ¿no? Porque crees que así vas a recibir afecto, pero lo que vas a recibir es sexo. Entonces, te vas a encontrar que te estás buscando gente por internet para tener sexo, que te vas a encontrar sexo, que a lo mejor te encuentras hasta una enfermedad de transmisión sexual, pero afecto y alguien que te quiera como tú estás buscando, a lo mejor no es lo que vas a encontrar. Vamos, te digo yo que no, pero a lo mejor no, pero casi seguro que no. Y se lo diría así. Entonces, claro, yo ahí le voy a poder impedir que lo haga. Probablemente no. Por eso digo, no controlo. Ahora, que tengo que hablar mucho y decírselo, sí. Decirle, oye, mira, es que si tú, para tener una amiga en el colegio, tienes que prácticamente besarle los pies cada vez que pasa por tu lado y tienes que darle todo el dinero que lleves y tu bocadillo y además invitarla al cine, pues me parece que tú necesitas como el comer una amiga, pero esta amiga no está siendo una amiga, esta amiga está siendo una aprovechada, una abusona y realmente te está usando como un objeto. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿eso puede impedir que siga haciéndolo? Me temo que no. ¿Eh? Pero tenemos que estar ahí, claro. Sí, el problema es que tenemos que estar ahí, como sea. Pero, Y con aceptación, ¿eh? ¿Sí? Claro, claro. perdona. Rosa Bejón dice, quizás mi experiencia sirva. Mi hijo tiene ahora 28 años. Siempre fue muy buen niño. Aprendió y se adaptó a la escuela rápidamente y terminó sus cursos bien como el resto de los niños en primaria. Cuando llegó al instituto, todo cambió. Llegó temblando. Pero al año siguiente empezó a relacionarse con chicos complicados y a fumar canutos y salir por la noche sin decir a dónde. Y yo desesperada porque no sabía cuándo ni cómo iba a terminar aquello. No terminó el instituto, le busqué algún trabajo donde era muy competente, pero se iba con algún amigo que fuera a visitarlo y claro, lo echaban. Así hasta que llegó la pandemia, que lo metió en casa y comenzó a estudiar. Y ahora va a la escuela de adultos, estudia bien y está sacando el curso con buenas notas y está haciendo planes de futuro. Encantada estoy. En efecto, el retraso madurativo es importante, pero parece que ya hemos llegado donde queríamos estar. Tampoco hay canutos ya, ni alcohol, es agotador, pero hemos conseguido frenar el desastre y ahora estamos muy bien. No perdáis la esperanza. Bueno, muchas gracias a Rosa Bejón, por la intervención que bueno, pone también un punto de positividad, ¿no? Y se une al mensaje, ¿no?, que quiere transmitir José Ignacio. Hay más manos levantadas. Soy Carmele. Yo quería deciros, porque aunque he entrado tarde, le he estado escuchando a Ignacio unas cuantas cosas y bueno, pues mi hijo tiene 22 años, pero en esto que ha comentado la compañera anterior coincido bastante con ella, ¿no? En cuanto, pues eso, que tú le dices no, yo me quiero autorregular también, pero a veces es muy difícil porque él no se expresa como para que yo pueda ayudarle. Entonces, a la hora de poner límites, como estáis diciendo, con paciencia, incidir en la parte conflictiva, pues si él toma drogas o tiene relaciones sexuales promiscuas, etcétera. Pues a ver, en ese aspecto, yo ahora, mi hijo siempre me dice que no le entiendo y que le deje en paz. Es la forma de cortarme, ¿no? Y entonces tampoco deja que nos acerquemos a él, cosa que antes sí la hacía, cuando era más jovencito. Yo he visto que el cambio de mi hijo ha sido, pues, en estos últimos 2 años, 360 grados. Le vas a abrazar y te rechaza, quiere estar con la persona que ahora se relaciona, que está en un cambio de sexo,
Él también dice que si ahora también está cambiando, que si es bisexual. Yo creo que tiene un lío que no se aclara muy bien, pero bueno, va al LGTBI, que si están con un psicólogo, pero yo creo que no están completamente, su maduración ahora mismo para un cambio así creo que no es lo más adecuado en este momento. Yo no le digo no vayas ni tal, pero sí que he intentado decirle, y en esto no sé si estoy acertada, que reflexione sobre este cambio que está teniendo ahora mismo, porque no sé si es que está influenciado, porque yo veo que está muy influenciado por su pareja. O sea, yo creo que no le está haciendo bien, porque esa pareja tiene un trastorno límite de personalidad. Está con tratamiento psiquiátrico, entonces mi hijo siempre se acerca a las personas que tienen tantos problemas o más que él. O sea, creen que ellos les comprenden más, les ayudan más, les quieren más y rechazan pues a sus padres. A mí me lleva mucho tiempo rechazando. Para él soy muy mala madre, no le entiendo, no le ayudo lo suficiente y entonces, claro, eso a mí me ha creado pues mi autoestima por el suelo. Ahora estoy mejor, he tenido mis depresiones porque, bueno, los estudios fracaso porque está sin terminar la ESO. Empieza en adultos, lo deja y vuelve a matricularse al de 2 años y al primer trimestre lo vuelve a dejar porque no está motivado. Entonces ya sí que ha hecho un curso profesional de fotografía, pero tampoco le veo que lo pone en práctica. Yo creo que es que no sabe gestionar y tampoco se deja ayudar, entonces es difícil. Y como dices tú, Ignacio, pues igual no le tengo que dar importancia, sino dejarle que él vaya descubriendo poco a poco realmente lo que para él va a ser mejor. Es que estoy un poco hecha un lío en cuanto a cómo yo poderme dirigir a él sin que se sienta, pues eso, como dices tú, controlado. Es que yo no lo quiero controlar porque tiene edad suficiente y es ahí el fallo mío, que igual creo que con la edad que tiene, pues ya tenía que empezar a preocuparse un poco de cosas del dinero, nos roba dinero, se ha metido en muchos líos. Y claro, a la hora de decirle, bueno, pues es que esto que estás haciendo no está bien, pero yo quiero ayudarte en lo que necesites. Hay una cantidad de psicólogos, psiquiatras, a clínicas de psicoterapia, pero todo lo va dejando al final, no quiere saber nada, está tomando para el TDAH tratamientos, lo ha dejado ya de tomar con 16 años, pues dijo que ya no tomaba nada porque no le deja, él si quiere beber alcohol, pues todas esas cosas, la fluoxetina, pues que no. Y ahora pues le ha dado por beber también, porque yo sé que está bebiendo con vodka, ginebra, se fuma algún canuto y le digo, Miquel, se empieza por ahí y se termina pues igual con una adicción. Tienes que tener mucho cuidado porque él sabe que su madre se drogaba y entonces por lo mismo bebía también. Y yo todavía no está más que diagnosticado de TDAH. Y yo creo que necesita igual un diagnóstico más concreto, porque si no, no sé cómo voy a poder ayudarle, porque si por lo menos, aparte del TDAH, que igual no es TDAH, es otra cosa, pues por lo menos para saberlo. Y si me podéis recomendar alguna clínica donde le puedan dar ahora no me sale ni la palabra, estoy un poco nerviosa,
Diagnóstico. Eso es un diagnóstico fiable, pues para no quedarme con el TDAH solamente, porque igual él vino con 2 añitos, pero desde el principio ha sido muy disruptivo, muy ansioso, muy impulsivo, muy de querer hacer lo que a él le dé la gana, de no quiere límites, no quiere nada, o sea, siempre lo que yo quiera. Y claro, yo no le educaba para eso, yo le educaba en unos valores, en un respeto que no nos ha tenido, sobre todo ahora a partir ya 16, 17 años, incluso verbalmente, pues a mí me ha agredido mucho porque me ha llamado de todo, menos guapa me ha llamado de todo. Cuando venía algún amigo a casa me ponía en evidencia o no sé, como haciéndose el chulito, como que... Y ahora cuando está con esta pareja hace lo mismo, o sea, se quiere hacer él como que está por encima nuestro, ¿no? Entonces, todas esas reacciones que tiene, esa forma de comportarse es lo que me preocupa muchísimo. Mira, yo pienso que tu hijo, que antes hablaba de que a pesar del SAF, TEAF, lo que puedan tener nuestros hijos relacionado con esto, también tienen un trastorno de apego en general, ¿vale? Y entonces el tuyo, por lo que tú describes, tiene un trastorno de apego desorganizado, ¿vale? Sí. Esto significa que él, por lo que viviera antes de llegar con vosotros, pues claro, no pudo tener una relación de apego seguro con su madre o con su padre, con ninguno de los dos. Si es que existieron, ¿no? El padre. Entonces... Sí, la madre sí existió porque lo dejó, fue prematuro, pero lo dejó en el hospital a los 3 meses y renunció a él al tercer día y lo dio en adopción. Vale. Entonces, luego el abuelo, en el juicio, le dijeron, antes de darlo en adopción, si él quería hacerse cargo y también renunció a él. Entonces se sabe de sobra de que, porque cuando tenía 6 años me montó un cirio, se rebeló de tal forma y de tal ira que me mordía y me pegaba y me decía que él quería irse con su madre, pero le dije, no puedes irte con tu madre porque tu madre soy yo. Entonces, cuando tengas 18 años, no te preocupes que yo voy a hacer todo lo posible por ir a Rusia y encontrar a tu madre. Pero... eso se le pasó, pero no se le pasó porque me dijo, enséñame todo lo que tengas de mi madre. Entonces le enseñé todos los papeles. Le dijo que cómo se llamaba, que tenía un hermano, porque sabemos que tiene un hermano mayor, aunque no quiere saber nada de él. Y luego me dijo que se fue al colegio y se enteró todo el mundo de que era adoptado porque lo propagó a todos los lados, que era adoptado, que era ruso, que su madre, cómo se llamaba, o sea, todo el colegio se enteró. Y luego tuvo también problemas de bullying porque al saber los niños, como son tan crueles, que era adoptado, pues le empezaron a decir que él no tenía su madre biológica como ellos cuando daban clases de reproducción y de que el embarazo y todo eso, y venía rebotadísimo a casa. Entonces, ha sido un niño desde siempre como muy adelantado, porque con 4 años ya me dijo si yo había nacido de su tripa. O sea, que él veía en las fotos de mi cuñada, por ejemplo, que tiene una hija de la misma edad que él, y como vio que estaba embarazada en fotos, que tenía tripa, que su prima la bañaban y tal, y él se daba cuenta de que yo no tenía ninguna foto embarazada ni nada. Y entonces es cuando me preguntó que si yo había nacido de su tripa. Entonces yo le dije que había nacido de una tripa, como todos los niños que hemos nacido, pero no se quedó contento y entonces me volvió a insistir, pero yo he nacido de tu tripa. Y le dije, no, tú has nacido de una tripa de tu mamá, pero tú, de una mamá, le dije, pero tú has nacido de mi corazón, le dije así. Entonces ya se quedó más tranquilo. Hasta que me volvió con todo eso de que quería volver con su madre. Luego, después de los años, le he vuelto a decir, Miquel, ¿tú cómo te sientes? ¿Quieres saber de tu ascendencia, de tu mamá? Y que no,
Y ahora mayor todavía, que le dije, ya eres mayor de edad, puedes preocuparte de si quieres conocer a tu hermano o saber qué ha pasado con él o tal. Me dice que no, que está muy bien como está. Pero yo le veo que el apego, hay algo ahí que no termina de... Es como si tuviera ya algo dentro, muy dentro, sobre todo con las mujeres, yo creo, porque la casa cuna donde cogimos al niño tenía mucho de material, pianos, alfombras, todo muy eso, pero una frialdad terrible. Una frialdad terrible. Sí, Entonces yo, porque mi hijo hasta los 8 o 9 años le tenía que dar la mano, dormir con él, porque la oscuridad la temía y me marchaba igual creyendo que se había dormido y me decía, mamá, que estoy despierto. Y le contaba cuentos y cuentos y cuentos para ver si se dormía, incluso me quedaba yo dormida en la cama con él. vale. Y yo veo que muchos... Te quería Y decir, cerraba puertas por todos los lados. te quería decir algunas cosas porque, claro, nos podrías contar infinitas cosas. Toda mi vida, ¿no? Pero no tenemos tiempo. Entonces, sí Ya. que decirte que tiene un trastorno de apego, que es claramente, por eso eso es lo último que has contado, de que se quedaba contigo de la mano, etcétera, etcétera, que yo pienso que en las madres biológicas hay que hablarle a nuestros hijos que su madre, la que le dio la vida, es esa, ¿vale? No Sí. es una tripa, no es un no sé qué, es la madre que le dio la vida. Entonces, hay que agradecerle a esa madre que le dio la vida porque si no, no estaría aquí. Y segundo, ya, eso ya se lo he dicho. Bien, y ahora tiene dos madres, la de casa y la otra, ¿vale? Y eso es importante porque, claro, realmente si no le estamos dando como a elegir y crear unas lealtades rarísimas donde al final parecería que o se va de casa para buscar a su madre o no. Yo creo que tiene que saber que siempre va a tener a esa madre ahí, igual que tiene a la que tiene aquí, ¿vale? Y que si la puede buscar o le ayudamos a buscarla, lo que sea, eso es una tarea para cuando sea más mayor, por supuesto, que en este caso ya es mayor, y que, bueno, eso le aclararía muchas cosas si pudiera incluso contactar con la madre o lo que sea, pero bueno, habría que hacerlo con alguien que le ayudara tanto a esa madre como a él y a vosotros a entender la situación, porque claro, hay que usar un mediador. Yo no creo que eso se haga nunca o se deba hacer nunca a lo loco, ¿vale? Ahora, él, si te rechaza y se porta mal y todas estas cosas que tú estás comentando, claro, hay una parte que yo decía antes que es que vosotras las mamás sois las representantes del abandono, ¿vale? Entonces, eso es una gran tragedia que cargáis vosotras, que nosotros nos podemos zafar un poco. Eso por una parte. Pero también cuando os empeñáis en que se comporten, en que sean, en que tal y cual, al final acaban un poco hartos de eso, ¿no? Y se rebelan mucho con las mamás, sobre todo los varones, ¿vale? Las niñas también, pero vamos, los varones, ¿por qué? Porque una de las cosas que tú has descrito de tu hijo es que él ha querido ser independiente siempre desde chico. Y esa independencia es lo que hablaba antes, de lo que quiere es no depender de nadie, porque dependió de una manera de su mamá biológica y esa mamá le traicionó y le abandonó y sufrió mucho por eso, ¿vale? Entonces, él no quiere volver a ser abandonado ni quiere volver a sufrir. Y se va a resistir como gato panza arriba, porque es que no quiere que le pase eso. Otra cosa es que os necesite o a ti te necesite y te quiera también, pero no quiere depender. Entonces hay una tensión continua que hace que se comporten a veces de una forma muy mala con la mamá o con el papá también si hay o con quien sea más, ¿no? Ahora, yo pienso que hay que, en vez de fijarse en las conductas, porque tú has dicho, es que claro, yo no lo he educado en esa falta de respeto o le hemos pedido que tal y cual. Lamentablemente, nuestros hijos a veces faltan al respeto cuando se les regula muchísimo y nos atacan muchísimo. Y el hecho de que no nos quieran nos afecta muchísimo. Y eso afecta a nuestra autoestima. Pero tenemos que estar por encima de eso. ¿Por qué? Porque si entendemos por qué lo hacen, no lo hacen porque nos odien o porque no nos quieran. Lo hacen porque no pueden evitar tener que ser autónomos falsamente, ¿vale? Entonces, lo siguiente que hay que hacer es no romper el vínculo nunca, a pesar de lo mal que nos traten. Entonces, muchas veces yo leo cosas de gente en los
grupos de WhatsApp y tal, ¿no? De si llamar a la policía cuando se pasan, de si hacer tal cosa. Y yo creo que se puede hacer cualquier cosa para poner límites, menos romper el vínculo, ¿vale? Y a veces es la tentación romperlo porque nos tienen hartos, ¿no? Y decir, mira, que se vaya la porra ya y que me deje tranquila, ¿no? Y yo creo que no, que hay que estar por encima de eso y si sobre todo, si se les puede entender a tiempo, porque claro, muchas veces que llegamos tarde, cuando los entendemos es tarde, es decir, hemos metido la pata tanto, ¿no? Que llega un momento en que no nos soportan, pero no nos soportan porque le hemos hecho daño, le hemos pegado, le hemos gritado, le hemos echado de casa, le hemos hecho de todo muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, a veces nos tienen gran manía, ¿no? Pero bueno, porque no hemos podido hacer más, porque no sabíamos hacerlo mejor. Yo creo que la culpa que podamos sentir a veces por haberlo hecho mal se nos tiene que quitar porque en general la gente que yo conozco por lo menos lo intenta hacer lo mejor posible siempre, ¿no? Y bueno, la cuestión es que a pesar de todo, por eso digo que no podemos controlar a nuestros hijos, a pesar de todo, muchas veces lo que vemos es una cosa que no nos gusta, ¿no? Que no nos quieren, que no son cariñosos, que no obedecen, que se drogan, que beben, que no trabajan, que se prostituyen, ¿no? O que tienen hijos, ¿no? Anda que no hay chicas que tienen hijos y que repiten la misma situación que vivieron con sus madres y que abandonan a sus hijos. Y tú dices, pero ¿y cómo puedo yo tolerar esto? Pues tolerándolo. Es decir, tenemos que tener la paciencia de Job, la tolerancia de no sé quién, pero vamos, muchísima tolerancia y sobre todo que nos tienen que gustar nuestros hijos, como sea. Eso lo digo claramente. Y eso, para que nos gusten, tenemos que ver el interior. No podemos estar fijándonos en lo que no nos gusta. Entonces, claro, el interior muchas veces es un niño asustadísimo, en un pánico permanente. Pánico a depender, pánico a que le traicionen, pánico a la vida en general, porque muchas veces además como no tienen ni amigos, ni tienen gente que de verdad los quiera aparte de nosotros, sus vidas a veces son muy duras, ¿no? Y lo sufren mucho y lo pasan muy mal y saben, porque no, yo estoy hablando de la autoestima de los padres, pero la autoestima de los hijos es que está por los suelos, ¿no? Entonces, ¿cómo no van a estar enfadados con la vida? Y haciendo barbaridades, ¿eh? Entonces, bueno, ahora, de una forma lo más creativa posible, tenemos que estar ahí como siempre en una cuerda floja, ¿no? Intentando hacer lo mejor posible y a nuestro santo entender, ¿no? Las cosas que creamos que son las mejores. ¿Hay alguien que quiere intervenir o que quiere hacerle alguna pregunta a José Ignacio? José Ignacio, yo lo único que quería preguntar, si me podéis decir de algún centro, como te he dicho antes, para saber expresamente de cómo está mi hijo. El tema es que el diagnóstico, ¿no? Sinceramente, para mí no es lo más importante si se limita a hacer una etiqueta. Es decir, si a tu hijo le ponen trastorno límite, trastorno disfórico de la identidad sexual, ¿no? Trastorno, lo que sea, igual que le pusieron TDAH, ¿no? Y eso no nos sirve, porque lo que nos sirve es precisamente poder entenderlo, ¿no? Y saber cómo interactuar con él. Entonces, el problema es que los profesionales muchas veces que se visitan para un diagnóstico, pues sí te dan un diagnóstico, pero ¿y qué haces con eso? ¿No? Lamentablemente, los diagnósticos incluso a veces nos frenan, nos convierten, porque si yo veo a mi hijo a través del diagnóstico de SAF, por ejemplo, ¿no? O TEAF, ¿no? Claro, si eso a mí lo que me hace es verlo como que no va a cambiar nunca, porque me lo ha dicho además, o he escuchado a un médico famosísimo que le ha dicho que el TEAF no se cura, y entonces yo digo, bueno, vamos a ver, el TEAF como lesiones neurológicas o como tal, a lo mejor eso no cambia, pero lo que yo puedo conseguir de felicidad con mi hijo y de buena relación y de que mi hijo se intente integrar en la sociedad o que sea buena persona o que trabaje o X, eso no tiene nada que ver con el diagnóstico, ¿vale? Entonces, muchas veces, ya digo, el diagnóstico me paraliza y me bloquea, y a mi hijo también, si lo tiene.
Entonces, yo con eso no te disuado a que busques apoyo profesional adecuado, ¿no? Que te oriente, pero no buscaría tanto un diagnóstico como una orientación práctica del día a día de cómo lidiar a lo mejor con los problemas que tú estás viendo. Y ahora, el tema este de la identidad sexual y de que se contagie y tal, nuestros niños son muy inmaduros, se dejan influenciar muchísimo. Yo no me preocuparía en exceso, ¿vale? Porque si quiere probar y ver si es bisexual, si es no sé qué, si es no sé cuánto, bueno, hasta cierto punto es bastante normal porque nuestros niños tienen una identidad muy precaria. Es decir, alguien que tú le has desenraizado de su lugar, ¿no? Y lo has plantado aquí en una maceta y ahora pretendes que funcione como si viviera en su sitio de origen, pues digo una planta, ¿no? Pues a lo mejor no funciona igual, ¿no? Claro, si encima le has cambiado el nombre, le has cambiado, le has metido en un sitio con otro tipo de raza o de ambiente, yo qué sé, es que cambia tanto nuestros niños que su... Perdona, Ignacio, te interrumpo. Yo no le he quitado su nombre. Se llama Miquel Andrei. Él es Andrei desde siempre. Pero él ahora en ciertas cosas se pone Andrew. Por ejemplo, la tarjeta joven se la ha puesto como Andrew. El carnet de identidad sigue con Miquel Andrei. En ciertas cosas que él puede cambiar así sin más, coge y se pone Andrew. Porque... para él, por lo visto, Andrei no es diminutivo. Andriusa, cuando yo le adopté, era Andriusa, porque es el diminutivo. Pero él dice que se llama Andrew. Entonces, bueno, yo le respeto, pero le digo, Miquel, si te quieres cambiar de nombre, tendrás que ir al registro, tendrás que ir a lo del DNI y a todo. Pero espérate, pero en vez de perderte en eso, no te pierdas. Él lo que quiere es buscar su identidad. Entonces, está jugando con su identidad. Entonces, está jugando a decir, pues yo me afirmo de forma opuesta a la que tú quisiste. Tú me llamas Miquel, ¿no? Pues ahora yo me llamo Andrés. ¿Vale? Entonces, está jugando a buscar su identidad. Y si tú te opones, pues él se opondrá más. Es decir, de que yo me llame Miquel, pues ahora me voy a llamar Maripepa. Todo menos lo que tú quieras. Sí, cada día se cambia de pelo, de color. Exactamente. O sea, un día negro, otro rubio, otro morado, otro blanco, otro azul. Entonces, hay que entender que están en búsqueda de su identidad siempre. Lamentablemente, la búsqueda de identidad puede que llegue hasta que se mueran. Pero es verdad que se estabilizan y algunos la quieren muy sólida y otros no tan sólida. Entonces, el hecho de estos cambios, de estas cosas, hasta cierto punto es normal, ¿no? Y lo que hay que ayudarles es a que se sientan revalidados y lo que yo decía antes, de decirle, oye, qué difícil debe ser haber nacido en un país, vivir en otro y encontrarte con estas dificultades para saber quién eres. Es decir, reconocerle que él tiene dificultades para saber quién es. Eso es mucho más importante que decirle, hijo, ¿cuándo vas a dejar de cambiarte el nombre o de cambiar de pelo? Ya. Bueno, yo no le digo nada, ya hace tiempo que en todo eso ya no le digo nada. Al principio pues me sorprendió porque cambió tanto de todo, de vestir, de todo de negro, poniéndose, se ha hecho esto, que se ponen en las manos, bueno, que si me pongo un pendiente, que luego mañana otro pendiente, bueno, cantidad de cosas que yo veo que es eso, que está buscando su identidad. Entonces no le digo nada, ¿no? Pero de primeras, pues sí, porque fue un niño que siempre ha vestido normal y todo con sus amigos, ha dejado los amigos, los buenos amigos, incluso han venido a hablar conmigo a casa para decirme que lo sentían mucho, pero como no se dejaba ayudar, que no podían continuar con la amistad. O sea, porque en algún modo les ha traicionado de alguna manera en su confianza. Y a mí me ha dolido muchísimo eso, porque he visto que eran buenos amigos, que se preocupaban por él, pero bueno, como él ha elegido que prefiere a esta otra persona, aunque le está haciendo mucho daño, porque el otro día me lo demostró que le está haciendo mucho daño, porque llegó a decirle que le odiaba, que le había hecho mucho daño, que se fuera de casa, porque estaba en casa y bueno, fue terrible, terrible, porque estaba
a gritos, o sea, estaba como para darle un ataque de algo. Y le dije a ella, que es él, pero bueno, todavía está en el cambio, que por favor se fuera a su casa, que hubiera un espacio entre ellos dos en ese momento y que reflexionaran sobre lo que les estaba pasando, y ella no se quiso marchar. O sea, y le miraba a mi hijo con una frialdad tal, o sea, a mí me impresionó y todo. O sea, porque no movía un músculo de su cara, le miraba fijamente pero con frialdad. Y luego, cuando ya vio que yo insistía en que por favor, pues no, cogió, fue donde él, le empezó a abrazar, a hacerle que te quiero, que no sé qué, y le dijo que me dijera a mí mi hijo que saliera de la habitación, y mi hijo me dijo, mamá, por favor, ¿te puedes marchar? O sea, ese comportamiento no lo terminó. Tampoco quiero ayudar, o sea, quiero comprender realmente si esta persona no le está haciendo daño. Yo creo que es una relación tóxica, llevan ya casi 2 años, pero a mi hijo le han dado ataques de ansiedad continuamente cuando está con ella en Madrid. Ella vive en Madrid, pero le dan ataques de ansiedad. Se ha ido al 12 de octubre a todos los hospitales últimamente por ataques de ansiedad. Y yo veo que, bueno... Está claro que es una realidad muy compleja y que, de todas formas, con esta relación tú no puedes intervenir, porque cuanto más quieras intervenir, peor. Ya lo sé. Entonces, yo pienso que tienes que dejar, eso le va a servir a tu hijo como de contraste para que él vea en la vida, y ya está, vamos, no tienes por qué entrometerte más a pesar de tus temores, ¿eh? Ya. Perdona, recordar que José Ignacio tiene consulta de psicoterapia con unos descuentos de las primeras sesiones para FASAF al 50%, y posteriormente también hay una reducción del precio, y que en el chat os deja Pera también el acceso a esas sesiones de psicoterapia con José Ignacio, ¿vale? Por no alargar y no convertir tampoco en esta actividad en algo tan individualizado. Y muy bien, darle las gracias a José Ignacio por su intervención, y a los casi 60 personas que hemos tenido en la actividad de hoy, ¿no? En la sesión informativa de hoy, de la charla taller que nos ha brindado José Ignacio. Muchas gracias. Y muchas gracias a los asistentes y asistentes. No, muchas gracias a todos por asistir y por haber participado, algunos en silencio, pero bueno, que yo sé que la gente ha escuchado y le interesa, y yo encantado de poder aportar mi granito de arena y las veces que sea en el futuro. Vamos, que yo estoy que disfruto mucho de estas charlas con vosotros, y sobre todo porque es mi experiencia. Entonces, no solamente como profesional, sino que lo vivo en el día a día, ¿vale? Muchas gracias también, José Ignacio, porque me has ayudado mucho. Gracias. Muchísimas gracias, José Ignacio, también. Hasta muy pronto. Y como hoy somos muchos, hemos llegado a ser 53, creo que muchos normalmente no... Nina, 57. ¿Qué dices? 57, sí. Qué horror, bueno, qué horror, qué bien, quiere decir, ¿no? Es un gran récord. Quiere decir que muchas personas que habitualmente no están siguiendo los Conecta hoy han estado. Entonces, quiero insistir en que desde AFASAF estamos intentando dar recursos para cuando nos encontramos sin perdidos, ¿no? Sin saber qué hacer. Y uno de los recursos que queremos aportar es justamente José Ignacio, con esta mirada de aceptación y con una mirada positiva, ¿no? Que a veces no cuesta. Y por eso hemos hecho este pacto con él de una primera visita negociada y las siguientes también negociadas en precio, pero la primera subvencionada en la mitad de lo que, aparte de su arreglo para nosotros, subvencionada por la mitad desde AFASAF. Entonces, en el chat ha dejado Pere, buscarlo ahora y si no reclamarlo a través del grupo de WhatsApp, el link al playoff para inscribirse cuando queráis visita con él. Es un recurso que en muchas ocasiones podemos necesitar. Quería aclararlo porque es una ventaja hoy que
que estamos tantos conectados, ¿no? Para comunicarlo. Muchas gracias. Bueno. Por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches. Venga, adiós. Buenas noches, gracias. Gracias, José Ignacio. Hasta la próxima. Venga, hasta la Buenas próxima. noches. Adiós.